Hoy vamos a terminar, y es un poco nostálgico porque vamos a terminar la carta a los Romanos que hemos estado estudiando durante tantos domingos. Por la gracia del Señor llegamos al capítulo 16 y vamos a leer los versículos 21 al 27. Y el Señor nos ha permitido ser instruidos, ser corregidos, ser renovados en nuestro entendimiento y por lo tanto perseverar en la verdad, en esas realidades que el Señor revela y manifiesta a los hombres por su infinita bondad, a fin de que no vivamos en nuestra sabiduría, en nuestra esclavitud y dominio del pecado, a fin de que no sea nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra preocupación, lo que gobierne nuestra vida, sino que sea Cristo, su obra y todo lo que ello provoca en sus hijos, lo que nos lleve a vivir la vida que el Señor quiere vivir. Así que vamos a ponernos de pie. Quiero decirles que después de terminar Romanos, vamos a estar teniendo una serie de estudios en los que abordaremos durante algunos domingos la enseñanza para la iglesia respecto al discipulado. Allí estaremos estacionándonos unos cuantos domingos estudiando eso y con la ayuda del Señor, terminando ese estudio, regresaremos a la predicación como la hacemos regularmente, no temática, sino secuencial, escogiendo un libro de la Biblia y yendo a través de él de manera expositiva para aprender todo lo que tenemos que aprender de allí. Así que le agradecemos al Señor por cada una de las eras y cada una de las épocas que Él va permitiendo que su iglesia viva, cómo la va llevando y la va dirigiendo a través de su Santo Espíritu a serle más fiel y a ser más santa a través de su palabra y de la enseñanza. Y ciertamente seremos instruidos en su momento por esos temas de discipulado, pero hoy vamos a terminar Romanos capítulo 16 reconociendo las maravillas del Señor. Dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Todos juntos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Gracias, Padre bendito, porque tenemos el tesoro tan maravilloso de tu palabra, tu propia voz, Señor, que has dejado establecida en las Escrituras, para que podamos ir a ella cada vez que lo necesitemos, para que podamos encontrar en ella, Señor, cada una de las palabras que tú nos quisiste dejar para nuestro crecimiento, para nuestra fe, para perseverar en ti, Señor, no con nuestra sabiduría y nuestro pobre entendimiento, sino conforme a lo que tú has revelado. Gracias, Señor, porque no solamente nos lo has dejado escrito, Señor, sino que nos has provisto de tu Santo Espíritu para que seamos ayudados, iluminados y enseñados por Él, a fin de no comprender la verdad conforme a nuestros caprichos, sino conforme al propósito por el cual tú la revelaste. Y te rogamos su ayuda en esta tarde. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu en nosotros, dándonos ojos para ver y oídos para oír. Pero también, Señor, dándonos claridad para llevar esta palabra a donde nuestra vida la necesita, Señor. A donde nuestra vida todavía está en proceso o pendiente, Señor, de manifestar tu gloria y tu evangelio por medio de la transformación que tú obras en nosotros. Glorifícate en este tiempo y bendice a cada uno de los que están aquí y haz la palabra, Señor, no solamente digerible, sino provechosa para nuestros corazones. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Pablo ya está concluyendo esta carta a la iglesia de Roma y lo hace con una despedida, una doxología que se convierte en una exaltación de la obra de Dios por los suyos y a su vez en una promesa de gracia sobreabundante para los redimidos.
Y en esta primera parte del pasaje que leímos, nosotros vemos cómo Pablo envía saludos, ¿no? Inicialmente le envió sus saludos personales al principio del capítulo 16 hacia la iglesia de Roma. Ahora él envía los saludos de los que están con él hacia la iglesia de Roma. Vemos allí como en primer lugar menciona a Timoteo, Lucio, Jasón y Sosípater, quienes envían saludos. Luego Tercio hace un saludo personal y se distingue el saludo personal de Tercio por la manera en la que está elaborado y habla en primera persona diciendo en el 22, yo Tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. Tercio fue este hombre que fungió como escriba para Pablo y envía un saludo de su puña y letra hablándolo en primera persona. Finalmente Gayo y Erasto envían sus saludos y sus roles se asocian más con los de proveedores de hospedaje y posiblemente en el caso de Erasto, proveedor de fondos económicos para los ministerios de Pablo. Y finalmente, cuarto es el último que envía saludos y de quien no sabemos mucho más. Y posterior a estos saludos se presenta una breve despedida donde Pablo apela a la gracia de Cristo para que acompañe a los hermanos de Roma, ahí en el versículo 24 que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahora sí, como cierre total de la carta, Pablo va a elaborar una hermosa exaltación de la persona de Dios, enfatizando su sabiduría exclusiva e indisputable para obrar un plan maestro de redención en favor de aquellos a quienes Él ha elegido y ha incluido en dicho plan por pura misericordia y va a confirmarlos también. Así que vamos a ver a través de este texto 4 características de la confirmación de Dios en sus hijos, pero antes creo que es importante que meditemos y que entendamos a qué se refiere el texto con confirmación. Fíjate, dice el versículo 25, y al que puede confirmaros. Este término se relaciona con los conceptos de afianzar, establecer, dar firmeza y fortalecer. Pablo habló de este mismo término al principio de la epístola. De hecho, si tú lees Romanos 1 y la despedida final de Romanos 16, vas a ver que hay muchas similitudes en los términos y conceptos que está utilizando Pablo. Fíjate cómo en Romanos 1:11 Pablo dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Este término no solo expresa entonces el deseo de Pablo en relación a su posible visita de confirmarlos a través de algo que él les pueda compartir, sino que además nos hace claro que ese deseo corresponde a la voluntad de Dios de afirmar a los suyos para la vida cristiana. Pero ¿por qué resulta necesaria esa firmeza? Fíjate, Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, es una realidad que nuestra vida terrenal está llena de pruebas que golpean nuestra propia vida, nuestro hogar, nuestra familia, con el ímpetu de un río que se desborda. Y creo que por las recientes noticias que todos hemos podido ver, hemos sido y atestiguado el poder que tiene un río de golpear una casa y de arrancarla de sus fundamentos. Lucas 6 nos habla de nuestra responsabilidad de poner por obra la palabra de Dios para cavar y ahondar tanto como es necesario para establecer un fundamento sólido y resistente cuando llegas al punto de golpear con la roca y entonces ahí echar tu fundamento. Entonces ahí poner tu cimiento. Ahora Romanos 16 nos afirma que ese interés no tiene su origen en la sabiduría humana, sino en la excelente sabiduría de Dios que nos ha dado una roca sobre la cual construir una vida de obediencia, fe y santidad. Así que no es solo nosotros queriendo asirnos de algo que sea lo suficientemente firme para que no venga con ímpetu el río y destruya todo lo que está a su paso, sino es Dios afirmándonos. Es Dios confirmándonos y expresando su voluntad de que estemos afianzados en Él de tal manera que podamos soportar todo lo que viene en nuestras vidas. Entonces, ¿qué características tiene la confirmación de Dios para sus hijos? Y en primer lugar, lo que nosotros podemos ver en el versículo 25 es que es una obra de Dios. Dice allí,
y al que puede confirmaros. Si tú sigues la idea, vas a llegar al versículo 27, que es el final de esa elaboración que Pablo hace allí respecto a la obra de Dios. Pero dice el 27, al único y sabio Dios. Es una realidad que todo lo que pertenece al Espíritu y a la vida en Cristo nos ha sido dado con motivo de la gracia. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire el alcance de este versículo en Segunda de Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas, nos han sido dadas por el poder de Dios, por el divino poder. Y las hemos recibido mediante el conocimiento de Cristo que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué podríamos incluir aquí? Todas las cosas que hemos recibido en Cristo, todo. Todo lo que tiene que ver con la vida del creyente, todo lo hemos recibido en Cristo. ¿Qué podríamos excluir de aquí? Nada. Nada de lo que tiene que ver con la vida y la piedad queda excluido, ¿sí? Y queda ajeno a la realidad de que nosotros lo hemos recibido por medio de Cristo en el poder de Dios. Así que podríamos incluir, sin temor a equivocarnos, que también recibimos de Dios la firmeza que necesitamos para vivir la vida a la que Él nos ha llamado. Dios no solo te pone en el camino con un nuevo corazón y un nuevo hombre para caminar por tus medios, sino que te provee de todo lo que necesita ese nuevo hombre para hacerlo con certidumbre y propósito. Hermano, los hijos de Dios no están desprovistos de nada. Nuestras oraciones no abren un desván que está cerrado allí en el cielo, de donde de repente sacamos cosas que Dios todavía no nos ha querido dar. Más bien nuestras oraciones abren nuestro entendimiento para sensibilizarnos con la voluntad de Dios, de tal manera que echemos mano de todo lo que Dios ya nos dio. ¿Crees que te está faltando algo en tu vida de fe? Puedes tener la certeza de que ya lo tienes, que el Dios sabio y benevolente ya te lo ha concedido en Cristo, y que lo que sufres no es la ausencia de eso, sino posiblemente la falta de conocimiento o la falta de uso. Puedes confiar y tener la certeza que Dios te ha capacitado para todo lo que tiene que ver con tu nueva vida, con sus afectos, con sus devociones. Que te ha dado no solo lo mínimo, sino todo con abundancia conforme a sus riquezas, para que eches manos de ellos. Te falta amor por tu esposa, amor por tus hijos, por tu hermano, por tu prójimo. Tienes el amor superabundante de Cristo en ti para extenderlo a otros. Te hace falta perdonar las ofensas de otros. Tienes el perdón suficiente de Cristo para ti, a fin de que puedas extender la misma misericordia para otros. Te falta firmeza y determinación en tu obediencia a Cristo. Eres continuamente afianzado por Dios para vivir apartado de tu pecado y resistir cualquier embate y prueba sin que tu fe se vea doblegada por las circunstancias. Gracias al Señor que lo tenemos todo por su obra. Gracias al Señor que lo ha provisto todo y que va a proveer, ¿sí? Y que está proveyendo, y es una realidad de nuestras vidas, esa firmeza con la cual nosotros debemos permanecer en la fe, esa firmeza que debe caracterizar al creyente en la vida, no uno que se derrumba con cualquier cosa como todos los del mundo, no uno que carece de fortaleza y de entereza, no uno que carece de gobierno, de dominio propio, sino uno que está caracterizado porque vive de acuerdo a todo lo que Dios ya le dio, que conoce todo lo que Dios ya le dio y que echa mano de todo lo que Dios ya le dio. Así que en primer lugar, esa característica de la firmeza que Dios obra en nosotros es que es una obra que hace Él, una obra en la cual nosotros participamos a través de la obediencia, pero hay que reconocer cómo Él lo está haciendo constantemente, poniendo en nosotros aun cuando no queremos el deseo, poniendo en nosotros aun cuando no nos interesa la necesidad. ¿Sí? De tal manera que participemos y disfrutemos de todas las glorias que nos han sido dadas en Cristo. Pero además de ser una obra de Dios, en segundo lugar, es por medio del Evangelio de Cristo. Dice ahí el versículo 25, al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo.
Hermano, toda la firmeza que necesita la vida del creyente se basa en el Evangelio y la predicación de Cristo. Y Pablo no está mencionando estos dos elementos separados, sino más bien dos elementos que son inseparables. El Evangelio se trata de predicar a Cristo y predicar a Cristo es el Evangelio. Cuando Pablo dice y usa ese término, mi evangelio, no lo hace de forma atrevida, sino de forma declarativa. Pablo ha recibido ese mensaje del evangelio de parte de Dios mismo a través de revelación directa de Jesucristo, como nos lo leemos en Gálatas 1, 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es ese evangelio revelado por Dios a través de sus santos hombres el que nos significa tanto el comienzo de una vida afianzada por Dios como la perseverancia en esa vida por medio de ese evangelio. Ese evangelio revela a Cristo y su obra, pero también exalta a Cristo y su obra. Es solo a la luz del evangelio que la vida del creyente puede prosperar y acceder a todas las bendiciones que le han sido concedidas. Y sin embargo, mi hermano, es preocupante la cantidad de tiempo que pasamos ignorando primeramente el conocimiento del evangelio y luego la práctica del evangelio. Primero el conocimiento, porque es increíble la facilidad con la que nos disponemos a aprender todo lo posible en esta vida para generar riqueza material. Pero la poca disposición y compromiso que tenemos para obtener de parte de Dios la riqueza espiritual que Él nos ofrece. Invertimos cuantiosas horas de estudio en el conocimiento de este mundo, pero apenas sumamos minutos o un par de horas en el estudio de la palabra para adquirir el conocimiento de Dios. Podemos invertir enormes cantidades de tiempo para obtener adiestramiento, capacitación, títulos, de tal manera que nos permita escalar en nuestro puesto de trabajo, pero apenas invertimos lo mínimo o a veces nada en entrenarnos en el estudio de la palabra para escalar en mi madurez cristiana. Y buscamos que nuestra fe se afiance en actividades de la iglesia que apenas representan, ¿sí? Hice un cálculo para nuestra iglesia local, el 3.8% del tiempo que disponemos en toda la semana. Hermanos, si vinieras a todas las actividades semanales y mensuales que tiene esta iglesia, estarías accediendo a 6.5 horas de enseñanza bíblica en una semana en la que Dios te da 168 horas para honrarle. Quise hacer la matemática porque no podía dejarlo al azar. Es una realidad que el Señor nos afianza en el Evangelio y en la predicación de Cristo. Y dado que eso no sucede por ósmosis, no podemos dormirnos sobre la Biblia y esperar que se nos transfiera. Nuestro Padre amado, que no nos quiere débiles y frágiles, va a emplear pruebas y dificultades de todo tipo para orillarnos amorosamente a alimentarnos de su palabra. Y quiero decirte hoy que estás aquí sufriendo pruebas. Y ahora lo empiezo a ver cada vez más claramente como pastor. No hay uno que no tenga pruebas. No pienses que hay uno aquí que no está viviendo algo como lo que tú estás viviendo. Todos, incluido el que está aquí delante de ti. Todos estamos viviendo pruebas y Dios las va a usar amorosamente, de tal manera que no permanezcamos en nuestra debilidad, sino que seamos orillados por esas pruebas, forzados por esas pruebas, ¿sí? Alimentarnos de su palabra. Tal y como lo hace un padre que ama tanto a sus hijos, que buscará maneras amorosas y pacientes de hacerle consumir alimentos saludables que no tienen sabores mágicos y artificiales como los que tiene la comida chatarra, así lo hace nuestro Padre con nosotros. No es atractiva la comida. El maná no tiene mucho que llame nuestra atención, pero qué necesario es para mantener nuestro espíritu vivo, para mantener nuestro espíritu de acuerdo a la voluntad de Dios y viviendo la realidad que hemos recibido en Jesucristo. Así que luchamos con conocer ese evangelio que Dios quiere usar para afianzarnos. Pero Dios usa todas las circunstancias soberanamente para llevarte a buscar ese evangelio que es el único que te puede librar, ¿sí? El único que te puede ayudar, y el único que te puede dar esperanza en medio de todas tus circunstancias. Y si el conocimiento del evangelio es un problema para nosotros, porque no le dedicamos tanto tiempo como debiéramos dedicarle, luego viene el otro problema que es la práctica del evangelio.
Porque las cabezas grandes que no ejercitan el músculo de la obediencia no honran la memoria de un Cristo que no vino a conocer la voluntad de su Padre, sino a hacer la voluntad de su Padre. Cuán sencillo es caer en la seducción de saber mucho de la Biblia, pero no tener una vida que represente el contenido de esa Biblia. Pero Dios sigue teniendo el mismo deseo de continuar su obra en nosotros. Así que determina nuevamente varios medios para que la práctica de nuestro conocimiento de la Biblia sea una realidad en nuestras vidas. Y por eso te manda a vivir en relaciones personales, incómodas y entrometidas dentro de la iglesia. Te pone en lugar donde puedes ser observado con amor y propósito a fin de que camines conforme a la Escritura, ayudado por hombres y mujeres piadosos. Te pasa por situaciones que exigen de ti mansedumbre y humildad y te enfrenta a necesidades que demandan de ti compromiso y servicio sacrificial. Te hace parte de una familia de 50, 70, 80 personas porque tu familia de 4 o 5 no son suficientes para formar a Cristo en ti. Hermano, qué maravilloso y sabio es Dios, que no nos da lo que queremos sino lo que necesitamos, que no cumple nuestros caprichos sino hace su buena obra en nosotros, que nos niega tantas cosas vacías que le pedimos para llenar nuestra vida de fruto, de utilidad y de realización en Cristo. Así que es a través del Evangelio y la predicación de Jesucristo que Dios nos confirma, que Dios nos afianza y nos permite estar firmes para enfrentar esa vida que Él nos mandó a vivir. Una vida que está determinada por sufrimientos, por pruebas, por dificultades, por enfermedades. Pero que no lo es todo, no lo es todo. El problema es cuando nos quedamos allí. El problema es cuando no tenemos ojos para ver a Cristo y solo tenemos ojos para ver nuestro problema. Y por eso necesitamos el Evangelio y la predicación de Cristo, porque es la manera en la que Dios levanta nuestro rostro y nos hace ver la cruz y nos recuerda, hay alguien que sufrió más que tú. Hay alguien que sufrió y no merecía sufrir. Hay alguien que padeció por tus pecados en tu lugar, para que no fueras tú el que ocupara esa cruz. Así que es conforme al Evangelio de Jesucristo, pero además es conforme a su plan. Dice allí la última parte del versículo 25, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Existen muchos misterios en las escrituras, entre ellos el misterio de la iniquidad en 2 de Tesalonicenses 2, el misterio de la piedad, 1 de Timoteo 3:16, el misterio del arrebatamiento, 1 de Corintios 15:51, el misterio del reino de Dios, Marcos 4:11, el misterio de la voluntad de Cristo, Efesios 1:9, el misterio de Cristo, Colosenses 2:2, el misterio de Cristo y la iglesia, Efesios 5:32, el misterio del evangelio, Efesios 6:19, el misterio de Cristo en los creyentes, Colosenses 1:27, el misterio de la fe, 1 de Timoteo 3:9, y aún otros misterios más. Por otro lado, el misterio más común del que se habla en el Nuevo Testamento se refiere a la provisión de salvación que Dios hizo para los gentiles, al igual que para los judíos. Hablando de la verdad divina que le fue revelada como apóstol, Pablo escribió, por la verdad divina, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio consiste en lo siguiente: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, el plan último de la redención de Dios siempre ha incluido a los gentiles, a los que no son judíos, a los que no son israelitas, en la misma medida que a los que lo son. Su pueblo escogido de manera especial bajo el antiguo pacto. A través de Jesucristo, los gentiles creyentes son salvados, llegan a ser hijos de Dios y ciudadanos de su reino divino de una manera tan plena e irreversible como lo son los judíos creyentes. Así que todo lo relacionado a la redención responde únicamente a Dios y a su eterna sabiduría. Nada sucede como pensamos ni como queremos, todo sucede como Él lo planeó y lo reveló.
Ese misterio revelado forma parte de nuestra firmeza en la fe, pues nos hace manifiestos algunos cómo y algunos cuándos y algunos porqués de nuestra entrada a la gracia. Y su propósito es precisamente ese, que siendo revelado el misterio podamos entender que todo es gracia. El don de Dios de la salvación es por gracia por medio de la fe, Efesios 2:8. Y como dice Romanos 6:23, y la dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús. Todo es gracia, es un regalo. No responden ni se sujetan a ningún tipo de control ni administración humana. Por lo tanto, en una iglesia como la de Roma, era indispensable que tanto creyentes israelitas aceptaran la inserción de los gentiles en el cuerpo de Cristo, en el plan redentor de Dios, así como los gentiles aceptaran la futura inserción masiva de los israelitas en ese mismo plan. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo viene a recordar eso ahora? Porque además de significar que la salvación es del Señor, y que como Él ha dicho en Romanos, Él tiene misericordia de quien se quiere tener misericordia, hay un componente de unidad irrebatible en la realidad de que Dios decide soberanamente a quién salvar. Pues si Él decide conforme al buen afecto de su voluntad quiénes serán salvos y quiénes van a formar parte de su cuerpo, entonces mi deber práctico es el de amar sin reproche ni reservas a los coherederos de la gracia con los que el Señor me une en la iglesia local. Pero su plan no solo es determinado en cuanto a los detalles de su implementación, sino también en cuanto a los tiempos. Y vemos allí cómo dice que el misterio se ha mantenido oculto, pero ha sido manifestado ahora. Ese plan oculto desde tiempo atrás, ahora manifestado, ¿sí?, es manifestado en la persona de Cristo. En Él todo confluye, todo cobra sentido, de forma que aquel que recibe oídos para oír y ojos para ver, puede encontrar en Cristo la revelación gloriosa del carácter misericordioso y redentor de Dios. Tan antiguo como la eternidad es ese plan, que aún los profetas revelaron sus especificaciones y detalles a través de sus escritos, y eso lo afirma Pablo aquí. Por eso dice allí, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, y además lo confirma Pedro en primera de Pedro 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por eso decimos que el misterio revelado no es el descubrimiento de algo nuevo, sino la capacidad de comprender claramente por medio de Jesucristo una obra de redención e inclusión divina que antes solo se apreciaba como se ve un edificio detrás de una densa nube de niebla. Solo se ve que hay algo detrás, pero no sabes qué. Cuando eso detrás viene adelante, es revelado el misterio, y eso que vino adelante y eso que se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, es Jesucristo, y el misterio se acabó. Ahí está, que en Cristo todos podemos tener salvación. De forma que aclarado el panorama de la redención, y cuando hablo de redención estoy hablando del deseo de Dios por salvar a los hombres, Cristo comanda a sus discípulos contemporáneos y futuros, y por futuros me refiero a nosotros, a ocuparnos de la predicación del Evangelio de forma intensiva y masiva, bajo la perspectiva de que su Evangelio sea oído hasta los rincones de la tierra, dándose a conocer a todas las gentes, a fin de que aquellos que han de creer vengan a la obediencia de la fe. Por eso dice allí, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Tal y como lo expresa y lo confirma el Salmo mesiánico, el Salmo 22, donde hace manifiesto ese interés particular de Dios por Israel en los versículos 22 al 24. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó.
Pero luego en el versículo 27 vemos manifestado ese interés por todas las naciones. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones que adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. ¿Lo alcanzas a ver? Como Dios lo reveló claramente en la antigüedad, pero solo a través de Cristo es que podemos entenderlo claramente nosotros. Y que teniendo la gracia iluminadora del Santo Espíritu en nosotros, podemos obedecer a ese llamado de poner nuestra fe en Cristo y solamente en Él. Así que es conforme al plan de Dios. Él revela los misterios cuando quiere, Él lo hace de la forma que quiere, dispensa su gracia como Él quiere hacerlo, pero además es para su gloria. Dice el versículo 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. La Reina Valera separa único y sabio, sin embargo hay otras versiones un poco más apegadas al original que mantienen juntos estos dos calificativos, por lo que leeríamos esta exaltación como al único sabio Dios. Hermano, ¿cuánto luchamos contra la sabiduría de Dios? ¿Cuán propensos somos a minimizar su persona y sus atributos en nuestra vida? ¿Y cuánto nos vanagloriamos de andar conforme a nuestra sabiduría, reclamando para nosotros el gobierno de nuestras vidas, el gobierno de nuestros hogares, el gobierno de nuestras iglesias, el gobierno de todo? Hermano, nos preocupamos mucho por los tiranos que aparecen en televisión, pero no te preocupas nada del tirano que tienes frente al espejo todos los días. De ese que quiere hacer toda su voluntad, y si no hubiera un Espíritu Santo que le estorbara, y si no hubiera una iglesia que lo estuviera velando por su vida y cuidando, y si no tuviera en su hogar la gracia a través de su familia, si es que la tiene, pero siempre además la obra del Espíritu Santo en él, hermano, todos seríamos los peores tiranos. Por muchos días y por largas temporadas nos hacemos los únicos sabios en nuestra relación con Dios y queremos que nuestra casa se someta a nuestras determinaciones y dirección, porque parece que sabemos mejor que Dios lo que nuestro hogar necesita. Pero no se queda solo en casa eso. De manera arrogante llevamos un rótulo en nuestra frente que dice el que lo sabe todo. Y aquí estás viendo uno. Mi lucha de todos los días por buscar en la humildad y buscar en la mansedumbre del Señor y en el consejo de la palabra, que no sea yo el que sepa todo, que sea el consejo de Dios el que me revele todo. No creo ser el único. Entonces lo llevamos de la casa, lo llevamos al trabajo, lo llevamos con los amigos, ¿sí? Lo llevamos a cualquier lado. Y queremos que todo se someta a nuestra dirección y control. Incluso somos capaces de luchar por esa voluntad y planes como si fueran de Dios. Y por lo tanto, somos capaces de ignorar la verdadera voluntad y los verdaderos planes de Dios en nuestra vida, descuidando no solo nuestra comunión con Él por medio de la oración y su palabra, sino nuestra sujeción al que realmente lo sabe todo. Es como si Dios nos tuviera que convencer. Es como si leemos la Escritura y, bueno, pues eso dice, pero a ver, ¿no? Justifícamelo, como decían los exámenes de respuestas abiertas. A eso. Sometemos nuestra obediencia a que sea lo suficientemente convincente para nosotros lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y llegamos al punto en el que nuestra propia gloria se vuelve el foco de nuestra vida. Y entonces hemos caído en la codicia y la egolatría en la que cayeron Adán y Eva, a quienes no les fue suficiente con ser criaturas, sino que quisieron ser como el Creador. Pero es imposible que nos salgamos con la nuestra porque no está en nosotros la capacidad de Dios, no solo de anhelar, sino de llevar a cabo su voluntad conforme al poder que tiene. Nosotros anhelamos, pero no podemos. Deseamos controlar, pero se nos salen las cosas de control. Deseamos retener, pero se nos escapa todo lo que pensamos y todo lo que maquinamos y todo lo que queremos conforme a nuestro corazón perverso. Y de pronto nuestros planes fallan. Nuestros consejos erran, nuestra voluntad se desvía y destruye la obra de Dios en mi vida, en la de mi familia, en la de mi iglesia, y caemos en la fría realidad de vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Una vida incapaz de resistir la abrumante realidad de mi pecado es lo que resulta de ello. Un hogar incapaz de seguir soportando mi arrogancia y una iglesia incapaz de tolerar mis desvaríos.
Sin embargo, el único sabio Dios sigue en su trono, reinando con vara de hierro y con amor interminable por los suyos. Él hace todo lo necesario para desmenuzar nuestra arrogancia y nos va a enfrentar nuevamente a toda clase de pruebas, sufrimientos y disciplinas, a fin de que la dureza de nuestra necedad sea quebrantada y así apreciemos las maravillas de su favor hacia nosotros. Nos afirmará a través de su palabra y su evangelio, mostrándonos cuán pecadores somos y cuán necesaria nos es su gracia. Nos mostrará la santidad de su justicia y la realidad inminente de su juicio, y nos presentará a su Hijo, Cristo el Salvador, para que en Él hallemos esperanza y socorro. Nos mostrará a lo largo de su palabra cómo Él fue entretejiendo cada hilo de la historia de la redención desde la eternidad. Cada hebra de la historia de la humanidad, desde la creación hasta el día del regreso de Cristo. Y cada fibra de nuestra historia personal en el contexto de nuestra existencia. ¿Dónde nacimos? ¿Cuándo nacimos? ¿En qué familia? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con quién nos unimos? ¿Con quién no nos pudimos unir? ¿En qué condiciones vivimos? ¿Y de cuántas condiciones nos ha librado el Señor para cumplir sus propósitos? ¿Para qué? Para que, ayudados por el Espíritu Santo, vengamos a la obediencia de la fe, a convicción de pecado que nos lleve en arrepentimiento a confesar a Cristo como el único Salvador y enviado de Dios para darnos vida eterna. Que nos ha amado tanto, y espero que al decir tanto nuestro corazón se encienda por la dimensión de comprender con cuánto amor nos ha amado Cristo, que dio su vida por nosotros y la puso a merced del castigo de su Padre para reconciliarnos con Él. Y entonces, sabiéndonos amados y reconciliados con Dios, rindamos nuestra vida absolutamente a su gobierno. Vivamos por su palabra escrita, obedezcamos sus mandamientos y participemos con determinación y gozo de nuestro llamado a su servicio, sabiendo que no somos nosotros sin Él, sino Él en nosotros, quien obra todas estas cosas por medio de Jesucristo, a través del Evangelio, por medio del misterio que fue revelado. ¿Para qué? Para que estemos afirmados en Él, para que nada nos mueva de Él. Para que no importa qué suceda ni cuándo suceda, nosotros estemos seguros en Él. Porque allí donde hay convicción de pecado, donde hay arrepentimiento y fe, donde Cristo es creído y confesado, donde hay sujeción y obediencia, donde hay comunión íntima, donde hay estudio diligente de la palabra y oración ferviente y constante, donde hay amor sacrificial y abnegación, donde se predica el evangelio a toda criatura y se les hace discípulos, allí es donde hay fruto y toda su sabiduría se hace evidente. Y solamente allí, cuando todo esto pasa en sus términos y no en los nuestros, el Dios que merece toda la gloria recibe toda la gloria que el hombre le puede dar. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, que Dios sea el que nos confirme y nos establezca y nos fundamente tan fuertemente en Él. Es una manifestación más hermosa, grandiosa, de cuánto nos ama. De cuánto nos ama, que ni siquiera eso lo deja en nuestras manos, porque sabe que no podríamos resistir. Seríamos como esos que salieron en las noticias, aferrados a un árbol, tratando de que el árbol no se los lleve, de que el agua no se los lleve, y de repente el agua decide arrancarle el árbol y listo. ¿Aferrados a qué? A nada. Sin embargo, Dios no nos quiere aferrados a nada, nos quiere aferrados a Él. Y va a hacer todo lo necesario para establecernos y establecer un fundamento tan profundo y tan firme que nada nos separe de Él. A Él sea la gloria y la exaltación por la eterna e infinita sabiduría con la que nos ha redimido,
no dejando nada a nuestra suerte, sino tomando las riendas de todo, a fin de que lo que determinó suceda conforme a su consejo. Y quiero terminar leyendo este pasaje de Romanos, y este será el último pasaje de Romanos que leamos aquí durante esta serie que estuvimos llevando acerca de este libro. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre amado, gracias Señor. Gracias porque toda tu sabiduría, todo tu poder, Señor, toda tu misericordia y gracia, lo has determinado, Señor, emplear en favor de nosotros, Señor. Miserables, pecadores, alejados de ti, Señor. Sin nada de justicia, sin nada de méritos, sin nada rescatable, Señor, que tú pudieras ver en nosotros. Y sin embargo, amados por ti, amados por el puro afecto de tu voluntad, de tal manera que no descansamos en nosotros, Señor, y en nuestras pobrezas espirituales, sino que descansamos en ti y en la gran riqueza que has manifestado a su debido tiempo por medio de Jesucristo, Señor, tu Hijo amado, en aquel en quien tú tuviste complacencia, Señor, y hoy tienes complacencia al verlo sentado, Señor, en su trono, exaltado, victorioso, habiendo sometido, Señor, al pecado, a la muerte, al diablo y a sus potestades, Señor, de tal manera que nosotros gocemos de esa victoria en Él, de tal manera que nosotros gocemos también de la propiciación y del perdón de nuestros pecados, para presentarnos delante de ti como nunca imaginamos que podríamos hacerlo, con confianza, sin temor, Señor, sabiendo que no seremos consumidos por tu ira, sino abrazados por tu misericordia, que nos ha hecho coherederos, nos ha hecho tus hijos, nos ha hecho, Señor, miembros de tu familia. Y Padre, descansamos reconciliados contigo en esa obra maravillosa de tu Hijo. Señor, ayúdanos a hacer, Padre, lo que nos corresponde hacer, a vivir por lo que tenemos que vivir, Señor, a dejar al lado sueños vanos, ilusiones, Señor, de control, de dominio, a dejar al lado voluntades, Señor, que pueden ser piadosas en algunas ocasiones, pero que la mayoría de las veces, Señor, luchamos con el engaño de nuestro corazón que nos hace creer, Señor, que todo lo que queremos es bueno. Padre, todo lo bueno está en ti, Señor, ayúdanos a apreciarlo. Ayúdanos a disfrutarlo, Padre, porque si todo lo bueno está en ti y tú eres nuestro Padre Celestial, tú has decidido llenarnos de todo lo bueno por medio de Jesucristo. Padre, cuánto espacio necesitamos hacer para todo lo bueno que nos has dado en Cristo, quitando, Señor, todo lo bueno que creemos tener en nosotros. Así que limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón de egoísmo, Señor. Quítanos la autosuficiencia. Quítanos la independencia y ayúdanos a vivir en la gracia, con humildad y con mansedumbre, honrándote por medio de la obediencia y glorificando tu nombre en nuestros actos, así como queremos hacerlo también a través de nuestras palabras. Señor, estamos firmes en ti y descansamos en que permaneceremos firmes en ti. Pero Señor, no dejes que nos engañemos.
si no estamos dando el fruto que tenemos que dar, si no estamos viviendo la vida que tú nos mandas a vivir, Padre, no dejes que nos engañemos. No nos dejes ver fruto donde no hay fruto, Señor, y no nos dejes ver vida donde solamente hay muerte. Abre nuestros ojos y permítenos contemplar a Cristo y poner toda nuestra confianza en Él, Señor, para recibir por gracia todas las bendiciones de las cuales Él nos hace partícipe por medio de su sacrificio. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos pasado estudiando Romanos. Te ruego, Señor, que esta epístola siga transformando nuestra vida y llenando nuestro pensamiento. Que sigamos meditando, Señor, en sus verdades, pero no solo meditándolas, Señor, sino poniéndolas por obra. Llevando en nosotros, Señor, esa responsabilidad de vivir por las palabras que conocemos, Padre. Señor, guarda tu iglesia, guarda a tus hijos y forma a Cristo en ellos. Y Padre, llena de fe y de confianza en Cristo a aquellos, Señor, que lo están conociendo y que necesitan tener esperanza en Él. Gracias, Padre bendito, por este tiempo y por esta palabra. Y lo pongo todo en tus manos, en el nombre de nuestro precioso Mesías. Amén.